no es que me tenga que convertir en mitinero por la crisis, sino que yo, bueno, estoy jubilado, pero no me he jubilado de ciudadano. Eso no me lo van a quitar porque llevo muchos años ejerciéndolo. Y ahora que tengo oportunidad de hablar claramente y de que no me digan que hago política partidista, porque la hago, porque siempre hay que estar con aquellas personas que tratan de reformar, de conquistar y de no dejarse arrebatar los derechos. Hombre, yo algo puedo aportar, porque hablando de derechos, algo de esto sé. Y ahora, pues, me viene a la memoria lo que estudiaba en la universidad, eso del contrato laboral. El contrato laboral consistía en que un empresario, pues, legítimamente emprendedor y con deseo de obtener unas ganancias, contrataba a otra persona que con el legítimo derecho también y el legítimo deseo de procurarse un salario, un bienestar y poder tener una familia y desarrollarse, eso que dice la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad, que no son palabras huecas ni vanas, pues llegaban a un contrato en el que cada una de las partes ponía aquello que le interesaba sobre la misma. Bueno, pues dicen que ese contrato ya no es válido porque estamos en otras épocas en la que el contratante o la parte contratante pues no es una persona, una empresa, una entidad, sino que son esos famosos mercados que son los que imponen las condiciones, directamente o indirectamente. Y la otra parte tiene también que limitar sus pretensiones, porque dicen que es que ha vivido por encima de sus posibilidades, o sea que los trabajadores resulta pues que en este país se han dedicado a la holganza, se han dedicado pues a comprar bienes de consumo, no sé si yates o alguna otra frivolidad, y ahora tienen que pagarlo. Pero tienen que pagarlo los trabajadores, no tienen que pagarlo los empresarios, porque esos están protegidos por el colchón económico que tienen. Y entonces podríamos decir, bueno, eso hay que reformarlo. Pero ¿qué es la reforma? La reforma es tan drástica que han prescindido, ya no existe un contrato. Ahora lo que existe es la posibilidad de adherirse a unos señores que le dan la oportunidad a uno de llegar por la mañana y decir, oiga, ¿tiene usted trabajo para mí? Y dice, pues sí, hoy precisamente tengo trabajo. Pero mañana, dice, bueno, mañana ya veremos, porque como el despido es libre, pues, en fin, venga usted mañana, a lo mejor mañana también tengo trabajo para usted. En fin, es como se ve, es un progreso y un desarrollo social hacia atrás, hacia épocas casi de la Edad Media. Por tanto, ya no hay una reforma laboral. Lo laboral ha desaparecido. Ahora hay una relación que podríamos llamarlo de sumisión y empleando términos, estas son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. Y entonces contra eso, pues, ¿qué queda? Efectivamente, como se ha dicho, pues el voto a tendencias que traten de romper esa dinámica, que no es una dinámica que tenga la fuerza, como pretenden presentarnos, de la naturaleza. O sea, ustedes conocen los tsunamis. El tsunami tiene una explicación. Hay un volcán que nadie controla, produce una ola y la ola pues se lleva por delante todo lo que hay. Entonces dice, no, es que estamos en una especie de tsunami. Dice, no, mire usted, el volcán no sabemos cómo actúa. Sí sabemos cómo actúa usted. Usted actúa sobre la base de hacer trampas. Muchas veces hemos caído todos en la tentación de decir, bueno, esto de las bolsas, las finanzas y tal es un casino. No, mire ustedes, el casino es un modelo de juego limpio al lado de lo que hacen estos señores. Porque en el casino, a lo mejor tiene una racha y levanta un milloncejo o alguna cosa por ahí. Y el casino, pues, admite, dice, mire, cada 30 días hay un señor que se lleva 1 millón de euros o 500.000 euros. Entonces, esas son las reglas del juego. El casino, repito, es un modelo de juego limpio. Estos señores no. Dice, aquí nadie se lleva
absolutamente nada. Si hay que llevarse algo, nos lo llevamos nosotros, en beneficio nuestro. Y cuando el beneficio es tan grande que no lo podemos ni siquiera guardar en los bancos, porque los bancos estallarían de tanto dinero, nos lo llevamos a los paraísos fiscales. Entonces ahí tenemos nuestras reservas y siempre tendremos ganancias. Ustedes siempre tendrán que perder. Y como eso hay que corregirlo de alguna manera, dice, bueno, pues ¿cuál es el instrumento que se inventó pues casi a partir de la Revolución Francesa, un poco más adelante? Dice, bueno, la huelga. Y sale un señor, o unos señores, no, varios, que descubren algo insólito, que la huelga es política. Hombre, la huelga, no creo yo que sea. ¿Cómo no va a ser una huelga? No va a ser política. ¿Qué va a ser literaria? ¿O va a ser una huelga musical? No, mire usted, todas las huelgas son políticas por su propia naturaleza. Y no se asombre usted ahora. Lo dicen con esa perversión de que si la política contra ellos es una política de subversión, de alteración del orden. Y claro, ¿cómo se altera el orden en este país? Pues unos chicos de Valencia que se les ocurre protestar por algo tan insólito de que no tienen calefacción en la escuela. Hombre, por Dios, pero ustedes, ¿en qué mundo creen? Pues aguántense ustedes sin calefacción. Pero solo faltaba, o sea, quieren vivir ustedes por encima de sus posibilidades. ¿Cómo quieren calefacción en la escuela? ¿Pero cómo quieren que haya profesores que les atiendan a ustedes fuera de las horas lectivas? Son unos vagos los profesores. Los señores que no han hecho nada por la educación para desvivirlos por ustedes, nosotros. Miren ustedes, cuando nos vamos a las Bahamas con esos yates, estamos pensando en ustedes continuamente. O sea, qué disgusto cuando me tomo el whisky, pensando en lo mal que están ustedes. Es que no tienen corazón. Ustedes no tienen corazón y claro, se merecen lo que tienen. Y ahora se les ocurre una huelga política para subvertir el orden y que tengan que venir las fuerzas del orden a disolverles a ustedes. Pero es que además, si ustedes pretenden simplemente confrontarse con todos los países, lo habrán visto en la televisión, con las fuerzas del orden, viene un señor que se llama, que es el ministro de Justicia y propone algo que, bueno, a mí me rejuvenece mucho. Me rejuvenece mucho porque cuando yo empecé a estudiar esto del derecho, el poner, o sea, por ejemplo, los guardias llevaban todos muchos botones, ahora llevan camisas, por lo cual van a tener mayores problemas. Entonces, el guardia se quitaba el botón y dice, esto es un atentado, porque han puesto manos en la autoridad y le han arrancado un botón. Ahora habrá que arrancarles el casco o la porra, pero bueno, en definitiva, quieren que todo eso sea un atentado. Y estos chiquitos jóvenes que se enfrentan, pues a lógica, y los propios policías, deberían saber, los policías son trabajadores como los demás, y saben que cuando se meten en esto de los antidisturbios, tienen que soportar algo, o sea, esto son las reglas del juego. No se trata de hacer actos de vandalismo ni de quemar nada, sino simplemente de que hay unos señores que tienen que mantener el orden, que reciben órdenes, pero que tienen que soportar también las justas reivindicaciones, protestas, incluso insultos. Bueno, yo sé, si un árbitro de fútbol recibe millones o miles de insultos y algunos ofensivos para su digna madre, pues y no pasa nada y el árbitro de fútbol vuelve a su casa y el orden constitucional se ha mantenido, no se ha quebrantado nada, pues ¿por qué un policía no va a recibir un insulto tranquilamente? Edúquenos ustedes en eso. Es como si un bombero resulta que gana la oposición y después no quiere ir a apagar un incendio porque dice que tiene mucho calor. Porque me dice usted otra cosa, sinceramente tendrá usted calor, no se lo discuto, pero me dice usted otra cosa porque no sirve para esto. Bueno, en definitiva, yo creo que estamos ante una situación en la que, bueno, a ustedes les han dado la oportunidad de votar, cosa que no era previsible en otros momentos. Estas herramientas hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas no solamente con un carácter estadístico, es decir, bueno, el día 25 por la noche, cuando se haga el recuento, son tantos votos. Los votos son importantes. Los votos son la manifestación de esos ciudadanos que se han acercado a las urnas y que han ejercitado dignamente el derecho constitucional
que muchos de ellos no valoran, pero que después sobrevaloran. En el sentido, dice, somos más. Dice, bueno, serán ustedes más, pero tienen mucho menos valores democráticos que muchas de las personas, como se ha dicho antes, que están aquí y que lucharon hace 50 años, hace 40 años, hace 30 años, y que siguen luchando, porque las personas importantes, como decían, imprescindibles, como decía Bertolt Brecht, son aquellas que luchan todos los días, y hay que luchar todos los días, y que han conquistado las libertades también para ellos. Y no tenemos inconveniente en que ejerciten ese derecho de voto, pero que no pretendan decirnos que el único argumento es que son el 10% más. Ese 10% sirve efectivamente para hacer estadísticas, pero las estadísticas no son la esencia de la democracia. La esencia de la democracia son los derechos, la dignidad y la libertad. Y dentro de esos derechos hay algunos que todavía no se han enterado y piensan que la sanidad y la educación son algo que proporciona un bienestar y que son unos derechos sobreabundantes. No, no, mire usted, si usted conoce lo que ha firmado como gobernante, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, saben que la cultura, la sanidad, la vivienda. Y el otro día el presidente de Ecuador vino aquí a darnos una lección magnífica sobre la hipoteca. La hipoteca es algo que los romanos decían que, mire usted, si usted quiere dinero, ¿qué tiene usted para darme? Pues bueno, tengo pues un par de ovejas. Bueno, pues si yo no le pago, se queda usted con las ovejas. Después ya mejor esto, bueno, ¿qué tiene usted? Pues mire, tengo una casa. Bueno, pues si yo después le doy dinero y le voy a pagar, pues se puede usted a lo mejor quedar con la casa. Pero no, ahora quieren quedarse con las ovejas, con la leche, con el queso, con la casa y con todos los salarios hasta que uno se muera. Y eso no está en las leyes, mire usted. Eso, por mucho que digan los banqueros, eso no se puede hacer. Hasta tal punto de que le han dicho a los banqueros, hombre, le dicen ustedes y hagan un código de buenas prácticas. El código de buenas prácticas consiste en no estigmar a una persona y chuparle la sangre hasta el final de su vida. Bueno, si entran por ahí, pero no es obligatorio, ¿eh? Si ustedes se sienten, se levantan ese día magnánimos y dicen, hoy vamos a sortear 3 hipotecas entre nuestros clientes, y por tanto, esto no me obliga porque al fin y al cabo yo soy una persona magnánima, no soy un vampiro que ando por ahí chupando la sangre a la gente. Bueno, yo creo que el hecho de que estemos todos aquí, el hecho de que exista esta posibilidad, ya no tanto también, como he dicho antes, de votar, sino también de comunicar. Hay que aprovechar esto para comunicar a las personas. Hay algunas que no se movilizan, a lo mejor alguien les ha dado motivos para no movilizarse, y esto habría que hacernos reflexionar a todos. Pero incuestionablemente ahora estamos ya en una situación en la que ya no se puede ir más adelante. Y, curiosamente, ellos mismos se están dando cuenta. Los banqueros se están dando cuenta. Y tienen ahora un aviso importante. Han tenido que decir a los griegos, señores, el 50% lo tienen ustedes perdonado. No porque seamos generosos, sino porque no lo podemos cobrar y porque además no podemos estrangularles hasta ese extremo. Y por tanto, ya saben ustedes de dónde hay que recortar. Ahí sí que hay que recortar. En los créditos, las sumas que pretenden los banqueros cobrar a los ciudadanos a través de las instituciones privadas, porque como todo el mundo sabe, en este país el Estado no ha derrochado, ha podido invertir mal y ha habido unos golfos que se han llevado una parte del dinero, también del Estado. Pero en definitiva, los que se han aprovechado del Estado es el sistema financiero, el sistema bancario, que es el que ahora
se enfrenta a esta tesitura. Si quiero cobrar algo, tengo que bajar al 50%, porque nosotros no estamos dispuestos a bajar más. Esto es un atropello intolerable. Ustedes qué harían, con esto termino, hablando de relaciones igualitarias, van ustedes al supermercado, llenan el carrito de la compra en un contrato pues, que ustedes eligen, tienen la posibilidad de ver el producto más barato, más competitivo, con más rebajas, llegan a la caja y de repente un señor se pone al otro lado de la caja y dice esto para mí, y empieza y les vacía la mitad de la caja, la mitad del carrito y se quedan con él. Esto es la reforma laboral. O sea, ustedes compran, ustedes adquieren legítimamente en el mercado, prestan su trabajo, pero nosotros le vamos a quitar todo lo que usted ha prestado, se va a quedar usted sin derechos. Se empieza a cuestionar a los sindicatos, las huelgas y los sindicatos, y a mí me enternece ver algunos columnistas de este país qué sensibilidad tienen con los sindicatos y le advierten, por favor, no se metan ustedes en la huelga, esto les va a costar a ustedes su prestigio y nosotros necesitamos los sindicatos. Si ellos son los inventores de los sindicatos, según dicen ellos, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que llega uno a pensar si está en un país de hipócritas, creo que sí, y que, bueno, de alguna manera hay que poner coto a todo esto. En fin, que el día 25 existe la posibilidad de llegar a más, llegar hasta donde razonablemente se puede y se debe llegar. Que existe la necesidad al día siguiente de decirles a los ciudadanos que estamos aquí para que las cosas no sean igual que antes o que sigan por el mismo derrotero y que además, por encima de todo, la democracia la hemos conquistado nosotros y que ellos no pueden de ninguna manera apoderarse de algo que es el patrimonio de todos los ciudadanos. Por eso hay que mantener la guardia alta, hay que mantener las ideas, hay que abrirse camino. Ahora se puede uno abrir camino a través de las redes por encima de los intereses de los grandes medios de comunicación, y esto es lo que yo pienso que puedo aportar con mi experiencia y con mi dedicación a algo que nos costó trabajo, pero que creo que ha merecido la pena. Así que sigan ustedes